Ahora es un honor presentar al doctor Ignacio Sarante Montoya, un líder incansable en la lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras en Colombia y América Latina. Con décadas de dedicación, el doctor Sarante ha dejado una huella profunda como presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y como profesor titular en el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. Su pasión por la medicina genética no solo refleja en su enseñanza, sino también en su compromiso como asesor de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde ha trabajado arduamente en la prevención y manejo de efectos congénitos y enfermedades raras. Su labor es un verdadero ejemplo de cómo la excelencia científica y el profundo compromiso humano pueden transformar vidas. Es un privilegio contar con su presencia en el Congreso. Gracias, doctor. Bueno, buenos días para todos los presentes, para las más de 100 personas que ya están conectadas y que siguen subiendo. Mi primer mensaje, regalan el tiempo, por favor. Mi primer mensaje es de bienvenida, una bienvenida en representación de la Universidad Javeriana con el Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina, una bienvenida de parte del Hospital San Ignacio, una bienvenida de parte también de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica. Para nosotros que ustedes estén acá es cumplir con nuestra misión. La idea de las tres instituciones es que los pacientes con enfermedades raras, los pacientes con síndrome de Angelman puedan seguir progresando y por lo tanto es maravilloso que podamos acoger tantas personas de diferentes países, de diferentes regiones de Colombia y poderlos juntar acá con la academia, con científicos, con personas que tienen mucha experiencia en manejar este tipo de pacientes. Mi intervención de hoy va a ser una generalidad sobre lo que está sucediendo con las enfermedades huérfanas en la región y luego hacer un poco de énfasis en lo que pasa con el síndrome de Angelman aquí en Colombia. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Empecemos con la primera parte que tiene que ver con definiciones. Las enfermedades raras o huérfanas hoy en día están consideradas en el mundo entero, pero sucede algo bien curioso y es que no tenemos una única definición. Aunque la Organización Mundial de la Salud ha propuesto que la definición debe estar con un valor, que es una frecuencia de menos de 1 en 2000, podemos ver aquí que en los diferentes países de Latinoamérica la mayoría tendrían esa frecuencia, 5 en 10.000, o sea, 1 en 2000, pero algunos casos como Brasil o un caso como Colombia difieren de esa frecuencia. Así que tenemos que el abordaje de los pacientes con enfermedades raras huérfanas es muy heterogéneo. Cuando yo digo enfermedades raras huérfanas, me imagino que a algunos del sur del continente no les suena bien, y tienen toda la razón. El nombre de raro huérfano realmente es un nombre doloroso para los padres, y estamos tratando de cambiarlos a otras nomenclaturas como enfermedades poco frecuentes, por ejemplo. El problema nuestro en Colombia es que la legislación tiene esa nomenclatura, así que tenemos que hablarlo de esa manera, entendiendo que es un tema puramente legal y así tenemos que mantenernos. Cuando hablamos de la definición de enfermedades huérfanas en Colombia, tenemos estos 4 criterios. Para que una enfermedad en Colombia sea huérfana, debe ser con una frecuencia menor a 1 en 5.000 y cumplir con que sean crónicamente debilitantes, que sea grave, a veces es difícil medirlo, y una característica y es que ponga en riesgo la vida. Estas características de la definición es lo que hace que el ministerio acepte o no en un listado que vamos a ver ahora una enfermedad como huérfana en nuestro país. No pretendo que vean las letras que hay allí porque son muy pequeñas. Esta es la comparación de Latinoamérica de lo que está sucediendo. Básicamente lo que dice es cuál es el valor de la prevalencia, que es el primero que está en un azul. Luego dice si tiene o no un marco normativo y luego nos habla sobre qué elementos o qué infraestructura tiene cada país para atender pacientes con enfermedades huérfanas.
El mensaje es que somos muy heterogéneos. Tenemos diferentes enfoques. Algunos países tienen una ley específica para enfermedades raras, otros países tienen normativas menores de los ministerios y por lo tanto ojalá estas reuniones sirvan para que podamos compartir las experiencias positivas y negativas de nuestros países y que podamos aprovecharlas para avanzar cada uno de ellos. Cuando hablamos de las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, lo que sí sabemos es que tienen una carga de enfermedad que limita la calidad de vida de las personas afectadas y lo más importante de su entorno. Y creo que aquí los pacientes, las familias con niños o con adultos con enfermedad Angelman sí que lo tienen claro. Esto no es un problema de un paciente, esto es un problema de la familia nuclear, de la familia ampliada y en muchas ocasiones de la comunidad que vive alrededor. Estas enfermedades se distinguen porque algunas, y quiero hacer énfasis en eso, tienen terapias de alto costo. Recuerden que Orphanet ha encontrado más o menos, tenemos unas 8.000 enfermedades raras descritas en el mundo y solo tenemos tratamiento para un 5 a 7% de esas enfermedades. Algunos tratamientos son de muy bajo valor, pero otros son tratamientos muy costosos y ahí tenemos que trabajar porque podamos lograr que estos pacientes puedan tener acceso no solo en los países desarrollados, sino también en los países de Latinoamérica. Son enfermedades complejas, no se entienden fácilmente. Ahorita que hablaba con algunas personas me decían, 2 días para hablar de síndrome de Angelman, increíble, ¿no? O sea, hay tanto para decir de esto y claro que hay tanto para decir. Son muy complejas estas enfermedades y por lo tanto que las familias y los pacientes las entiendan, que los sistemas de salud las entiendan, es difícil. Y por supuesto, lo que les decía, tienen un tratamiento limitado. Generan inequidad. Obviamente, cuando el diagnóstico es costoso, cuando el tratamiento es difícil, cuando hay pocas personas que saben sobre Angelman en un país, en una región, en una ciudad, pues las personas que tienen mayor poder adquisitivo van a tener más facilidades que las que no lo tienen. No hay una ruta de atención. Cuando uno llega a un hospital o llega a un servicio de salud, hay la cohorte de hipertensión arterial, la cohorte de personas que tienen enfermedades reumatoideas. Pero cuando uno llega a una consulta, no hay nadie que me diga qué hacer con un paciente con Angelman. Y por supuesto, no es fácil encontrar información de dónde me puedo yo acoger para aprender algo de Angelman. La información está dispersa. El desconocimiento del personal de salud es tal vez una de las quejas más importantes de los pacientes con este tipo de patologías. Es que, doctor, yo llego a la consulta, le digo a mi médico qué tiene mi hijo o qué tengo, y el médico hace cara de Dios mío, no tengo ni idea qué es eso. Y lo siguiente que hace es buscar en Google y empezar a tratar de encontrar información. Es un reto muy importante porque algunos pacientes van a saber más de esa patología que los mismos médicos o que los grupos de salud. Así que realmente es un tema muy complejo y necesitamos eventos como esto y muchas iniciativas para que esto empiece a cambiar. La frecuencia de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Entonces uno dice, esos son muy poquitos pacientes. El cálculo es que en el mundo hay 300 millones de pacientes con enfermedades huérfanas. El cálculo es que en nuestros países, según esta fuente de estatista, tenemos que México debe tener unos 5 millones, de Brasil ni hablo porque en Brasil es todo lo más grande del mundo. Colombia tiene 3,5 millones de pacientes con enfermedades huérfanas, Argentina muy parecido. Esto es un tema de millones de personas. Por supuesto, en cada enfermedad podemos encontrar un grupo reducido. Cuando nosotros vemos las estadísticas de Colombia, que tiene un sistema de vigilancia de huérfanas, hemos más o menos notificado 100,000 pacientes. Eso quiere decir que hay ahí unos 2 millones de personas que caminan por Colombia, que tienen una enfermedad huérfana y que no hemos logrado diagnosticar y notificar. Eso lo hace muy difícil porque se genera el efecto de la odisea diagnóstica. Estar de médico en médico, de examen en examen, sin que me digan qué tengo.
Y desafortunadamente algunos pacientes terminan, y no pocos, en el psiquiatra. Es que ya no me lo soporto aquí en la consulta, se ha hecho todos los exámenes y usted no tiene, no sé qué tiene. Váyase para el psiquiatra, que eso debe ser mental. Y uno de los problemas más complejos es que el psiquiatra se queda con él. Y lo atiende durante muchos años, pero no lo diagnostica. Así que esa es una de las dificultades que tenemos y creo que en el programa ese punto va a ser fundamental, cómo aclarar y cómo tratar de llegar a un diagnóstico y luego cómo manejarlo desde todas las especialidades. En vigilancia tenemos 4 países que tienen un sistema de vigilancia dedicado a huérfanas en Latinoamérica. Colombia yo creo que es uno de ellos y creo que tenemos un sistema de vigilancia interesante. Está metido dentro de un ecosistema de vigilancia de 60 eventos que hay que notificar de manera obligatoria. Esta es la ficha de reporte de una enfermedad huérfana y aquí en la parte de abajo pueden ver que tenemos que poner la fecha, cuál es la prueba de laboratorio. En Angelman es obligatorio hacer la prueba molecular, el nombre de la enfermedad y un código que el ministerio le puso en el listado. O sea que tenemos un sistema de poder recuperar esta enfermedad. Una manera de manejar las enfermedades raras es haciendo listas. Colombia actualmente tiene una lista de 2.236 enfermedades, incluye por supuesto el síndrome de Angelman. En Perú hay 546, en Ecuador hay 106 y los argentinos decidieron casi que meter todas las enfermedades que existen, tienen 5.888, ¿no? Que es muy interesante. ¿Qué pasa cuando está en la lista? Eso es muy importante porque tener una lista no le resuelve problemas a nadie. En Colombia, por ejemplo, cuando la enfermedad está en la lista se considera rara o huérfana y si el paciente es notificado en la ficha que les mostré, el paciente va a tener menos barreras de acceso. No le van a cobrar los copagos, es un porcentaje que se paga por las atenciones, y lo van a incluir en la cohorte el asegurador que trata de mejorarle la vida en la ruta de atención. Para algunos pacientes eso tiene un impacto muy importante. Seguramente vamos a ver que algunos tienen dificultades para avanzar en el sistema de salud, pero que esté notificado como enfermedad rara va a ser importante porque me cambia el gasto de bolsillo aquí en Colombia y voy a tener mejores atenciones. Hay un registro en Uruguay, el registro colombiano empieza en papel, después se cambia un software un poco antiguo, estamos esperando una renovación del software, pero por ejemplo en Uruguay se hace en línea y se hace junto con los defectos congénitos, que es lo que todos soñamos, que uno pudiera vigilar defectos congénitos y enfermedades huérfanas al tiempo, que se hace en muy pocos países. Brasil tiene un registro también muy importante, ahí ven ustedes los datos de final del año pasado, donde hay unos 17.000, 16.000 pacientes incluidos en ese listado. O sea que fíjense que muchos países estamos yendo por ese lado y ojalá pudiéramos compartir, y para eso está este evento, para poder compartir esas experiencias. Van a hablar mucho hoy de síndrome de Angelman en estos días, yo simplemente hago un resumen. Si ustedes piensan que esta es la frecuencia que tenemos en nuestros países, eso quiere decir que en Colombia, con unos 500.000 nacimientos y cada vez menos, deben nacer más o menos 35 niños con síndrome de Angelman al año. Las causas son genéticas, ahí ya vi varias conferencias que nos van a explicar esto con muchísimo detalle. El examen que tenemos es un examen que nos permite ver la más frecuente, que es la de lesión, perder una parte del cromosoma 15 en la madre, y eso es lo que me genera la enfermedad. Fíjense que entonces necesitamos tener laboratorios de genética molecular para hacer el diagnóstico. Y ahí también hay unas diferencias muy importantes en la región. Colombia es un país que paga el sistema de salud los exámenes moleculares. Un genetista en Colombia pedimos genomas, exomas, paneles, MLPAs, rearreglos, todo, y el sistema de salud lo cubre. No digo que en el 100%, pero en general tenemos esa ventaja. La mayoría de los otros países tienen dificultades para conseguir estos exámenes porque son exámenes costosos y por lo tanto tampoco hay mucha infraestructura y el sistema de salud no entiende muy bien qué hay que hacer. La lista puede ser interesante porque en la lista de Colombia existe
que para poder incluir un paciente debe ser diagnosticado a través de la prueba molecular. Hago algo de información. Esta es una aplicación, se llama GeniApp, está disponible para Android y para Mac, en donde pueden ver la lista de las 8.000 enfermedades que existen en Orphanet, pero están marcadas las del ministerio. Entonces, cuando uno entra aquí a Angelman, va a ver el código del ministerio, el código CIE-10 y cuál es la prueba que debe tomar. La idea es que lo puedan tener los especialistas en su consultorio, en su celular, y puedan mirar rápidamente todas las enfermedades y cómo se hace la notificación al Ministerio de Salud. Colombia, al tener un sistema de vigilancia, tiene estadísticas que saca cada año, y estas son las que tomé ayer desde el año 2019 hasta el 2024, con corte a junio. Estos son los pacientes notificados con síndrome de Angelman en los últimos años en Colombia. Ven ustedes que estamos llegando a un promedio de 10 o 12 notificaciones. Cuando nosotros vemos la frecuencia del Angelman, ahí nos damos cuenta que hay algo de subregistro, por supuesto. Cuando vemos las estadísticas de las asociaciones, vemos que tienen muchos más pacientes que los que se notifican en los países. Así que están mucho más cerca del valor real de cuántos niños o pacientes o personas con Angelman tenemos en cada país. Así que es muy importante realmente poder avanzar en esto y poder tener información de calidad. Conclusiones. Les digo, en mi práctica médica yo llevo 25 años viendo pacientes en genética. La verdad que hace 25 años, hace 20 años, yo jamás pensé que pacientes cuya única atención que yo podía darles era decir, mire, su hijo se va a morir, su hijo no tiene ninguna expectativa de vida, su hijo va a tener un retardo y eso no va a cambiar. Ver maltratar pacientes por otros equipos médicos diciéndoles, váyase para su casa que allá lo puede manejar mientras se muere. Eso es muy impresionante ver cómo ha cambiado. O sea, algo que no teníamos ninguna expectativa en el pasado, hoy en día estamos viendo patologías que tienen terapias que están cambiando el curso de los pacientes, de la vida de los pacientes, y eso cambia el curso de vida de los familiares. Eso realmente da muchísima alegría. Y ver que el Angelman, que lo enseñábamos porque era una patología que tenía un problema epigenético y los estudiantes se lo aprendían solo para el examen, ver que eso que hemos encontrado de cuáles son los mecanismos del Angelman hoy en día sirven para poder aplicarlo en una posible terapia, es realmente muy interesante. O sea que realmente está cambiando. No queremos crear expectativas excesivas en los padres, pero estamos viendo realmente un cambio que es muy interesante y que esto está pasando. Y quiero llamar otra cosa a la atención del Angelman. Entiéndanme por favor, sobre todo los padres, que no importa lo que le pase a su hijo, es lo peor que a uno le puede pasar en la vida. A uno no se trata de que me comparen con otro, no, es que hay niños que están peores que el mío, no, lo que le pasa al hijo de uno es lo peor que le pasa a uno en la vida. Pero miren algo que es muy interesante. Angelman y Prader-Willi, hace unos 25 años, en el 95 que empiezan a encontrar los genes, fueron los que nos enseñaron que existía la epigenética. Y hoy en día la epigenética es una de las ciencias que está desarrollando más posibilidades terapéuticas y para entender cómo nos comportamos los seres humanos. O sea que a los pacientes con Angelman y con Prader-Willi les debemos que hayamos aprendido tanto de un tema. Puede ser que eso no le ayude mucho hoy en día a los pacientes, pero eso que todos aprendimos y que está cambiando el mundo es debido a que existe la posibilidad de que haya personas como las que hoy están aquí que están interesadas en este síndrome. O sea, no solamente impactan a los pacientes con Angelman, sino que pueden impactar el desarrollo de muchas otras tecnologías que van a ayudarnos a resolver otras enfermedades. En conclusión, mucha heterogeneidad, pero aquí tenemos 120 personas que vienen de otros países, o sea que tratemos de homogenizarnos, tratemos de hacer cosas parecidas en lo bueno,
para que podamos aprender de los demás países. La odisea diagnóstica sigue siendo muy compleja, es muy triste ver cómo una persona con Angelman se demora 3, 5, 8 años en diagnosticarse. El acceso a las pruebas diagnósticas es fundamental. Necesitamos que el personal de salud se siga formando en este tipo de enfermedades. No sabemos cuántos hay, necesitamos tener mejores sistemas de información. Y un tema que vamos a tocar mañana, esto no es para que lo trate cualquier neurólogo, cualquier persona, cualquier hospital. Esto debería ser un tema en que se trate en centros de referencia de personas que tengan muchísimo conocimiento y muchísima experiencia manejando estos pacientes. Bienvenidos a Bogotá, bienvenidos a la Javeriana, bienvenidos al Hospital San Ignacio. Espero que sea, y estoy seguro que será un magnífico evento. Muchas gracias.